La fisioterapia por mucho tiempo ha vivido con una ausencia de personalidad, al grado de que nosotros mismos como profesionales no conocemos cuál es nuestra verdadera actuación en cuestiones de salud. Existen múltiples intervenciones, herramientas y un sinfín de técnicas que podemos aplicar a los pacientes. Y a pesar de todo esto, las personas siguen con dolor, recaen en sus síntomas o a muchos estas intervenciones no les funcionan. Gran parte de esto se debe a que seguimos con el enfoque incorrecto. Seguimos dirigiendo nuestras intervenciones a estructuras dañadas o a estructuras que deben de tener algún problema, que están lastimadas y que probablemente los síntomas son la consecuencia de algo mayor, inclusive que la lesión de alguna estructura pueden ser la falla de todo un sistema más complejo que nos lleva a desarrollar este tipo de síntomas. Estamos hablando del sistema de movimiento. ¿Qué pasaría si la mayoría de los síntomas y de las lesiones pudieran mejorar a largo plazo desarrollando las capacidades del movimiento que ha perdido alguna persona? ¿Qué pasaría si dejáramos de evaluar estructuras y comenzáramos a evaluar desde y para el movimiento? Al final del día, el 99% de las personas a las que les duele algo, este algo aparece cuando se mueven y no cuando están recostados sobre una camilla. De esto nos habla Bart Diningen en su artículo Evaluación de la salud del movimiento. Tomémonos un café y hablemos de esto. Familia, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a esta su casa, Un Café con, el podcast donde estamos resumiendo artículos cada semana con el objetivo de traerles las mejores ideas y las aplicaciones prácticas para su crecimiento profesional. El artículo de esta semana va a poner sobre la mesa la importancia que tiene el movimiento como la base de nuestras intervenciones. Vamos a partir desde el entendimiento de la evaluación del movimiento para poder pasar esto a entender el cuadro clínico de una persona. Estamos hablando de un artículo del año 2018 que tiene por nombre original The Assessments of Movement Health in Clinical Practice, a Multidimensional Perspective, de los autores Bart Diningen y colaboradores, que nosotros vamos a resumir simplemente como la evaluación de la salud del sistema de movimiento. En este artículo, los autores nos van a poner 4 puntos claves sobre la mesa que son necesarios para entender esta información y que debemos pasar a nuestra práctica diaria para mejorar en nuestras intervenciones. Estos 4 puntos están relacionados en primer lugar con entender cuál es el valor que tiene el movimiento para las personas, para su día a día y sobre todo para la salud. Los autores nos van a poner sobre la mesa cómo el movimiento es una pieza vital para nuestro desarrollo, para nuestras relaciones, para nuestra participación y, en gran medida, para mantener y preservar la salud. El segundo punto es hablar de la salud del movimiento. Pareciera algo obvio para nosotros como profesionales de la salud y para nosotros como fisioterapeutas que el movimiento también debe tener cierta salud, debe tener cierta interacción eficiente para podernos mantener en un marco correcto y que este sistema no vaya a alterar a ningún otro sistema o estructura que pueda poner en riesgo la integridad o la salud de una persona. Vamos a hablar en el artículo de a qué se refiere la salud del movimiento y de qué estamos hablando cuando hablamos de un movimiento saludable. El tercer punto es entender la relación que existe entre el movimiento y la patología. Nosotros, desde que estamos formándonos en la universidad, hemos escuchado muchas veces el que nosotros somos aquel profesional especialista en el movimiento. Sin embargo, no siempre tenemos clara cuál es la relación entre el movimiento y la patología y por ende cuál será la relación entre el movimiento y la recuperación de la patología. En este artículo vamos a entender cómo existen diferentes modelos para poder ver a un paciente, entender su cuadro clínico y cuál de estos modelos va a poner como marco principal al movimiento, que probablemente sería el modelo que tendríamos que tener más presente como fisioterapeutas.
Y por último, el cuarto punto habla del papel del fisioterapeuta en la salud del movimiento. Nos va a ayudar a entender qué es lo que espera de nosotros el paciente como profesionales y cómo podemos mejorar e impactar de manera positiva en un cuadro clínico desde y para el movimiento. Tenemos que ir desarrollando punto a punto para poder tener las ideas principales y posterior llevar a los puntos prácticos para que podamos aplicarlos en nuestro día a día y por ende mejorar en nuestros resultados. Antes de comenzar a hacer el análisis de este artículo, debo de confesarles que en esta ocasión me costó más trabajo hacer este resumen, hacer este análisis y extraer las ideas más importantes. Y esto se debió a que, a pesar de que es un tema que a mí me apasiona bastante y que puedo decir que llevo un tiempo estudiándolo y que es uno de los temas en los que me siento con un buen dominio, no fue tan simple resumir todo el artículo, entenderlo, analizarlo y extraer las ideas importantes porque todo el artículo tiene muchísimo valor. Aparte de que la redacción de este material sí llega a caer un poco en los tecnicismos que son importantes que comprendamos y que aterricemos para mejorar nuestra práctica diaria. Esto me hace de nuevo recordarles que el resumen que hagamos el día de hoy no va a sustituir el que ustedes lean el material. Recuerden que siempre los voy a animar a que después de escuchar este resumen, vayan y lean el artículo para que saquen nuevas conclusiones, las puedan comparar quizá con lo que yo les estoy compartiendo y que el conocimiento sea mayor. O por el contrario, que primero escuchen el episodio, después leen el artículo, o que primero lean el artículo y después escuchen el episodio para tener más información. Si ustedes quieren el artículo, con toda confianza, escríbanme y yo se los puedo compartir para que lo tengan fácil y que también puedan leerlo. Una vez aclarado todo esto y sincerándome un poco con ustedes, vamos a ir con el primer punto de este material y lo vamos a ir analizando. El primer punto habla sobre el valor que tiene el movimiento. ¿Cuál es la importancia del movimiento en nuestra vida y en nuestra salud? Respecto a este punto, existe una frase que es muy atinada de Hipócrates, quien aseguraba que el movimiento es vida. Esta frase no está nada alejada de la realidad, sabiendo que el día de hoy la ausencia o la disminución del movimiento y la actividad física se identifica como el cuarto factor de riesgo para la mortalidad a nivel mundial. Estamos hablando del sedentarismo. El día de hoy y a la fecha de hoy, el sedentarismo es considerada la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial. Y esto se debe a que el sedentarismo es un factor que está relacionado con el desarrollo de múltiples enfermedades crónicas no transmisibles, que estas enfermedades ocupan los otros tres primeros lugares. Y realmente quizá el sedentarismo es uno de los factores que más facilitan el desarrollo de estas enfermedades. Estamos hablando de hipertensión arterial, diabetes, obesidad, infarto agudo al miocardio y accidente vascular cerebral. Si nosotros analizamos estas enfermedades, vamos a ver que todas tienen en común un factor de riesgo que es el sedentarismo. Y por esta razón, el sedentarismo es una principal causa de muerte a nivel mundial. No solo porque en sí misma produce cambios en nuestro sistema que lo deterioran y afectan su función, sino que también forma parte de los contribuyentes a desencadenar las otras tres principales causas de muerte. Esto es un punto importante porque nos lleva a entender que el movimiento y la actividad física serán una base fundamental para preservar nuestra salud. Por otro lado, se identifica el movimiento como necesario para la participación social y el desarrollo, siendo una parte básica de la interacción, del desarrollo de la vida diaria y por ende de nuestros estados de relación social. Y esto es relativamente obvio. La mayoría de las actividades que nosotros realizamos, por ejemplo, grabar este podcast, irnos a tomar una taza de café, salir con nuestros amigos, salir al caminar al parque, lo que sea, la mayoría, si no es que todas las actividades demandan movimiento. Movimientos tan simples como poder tomar la taza de café y llevarla hacia mi boca. Movimientos tan simples como poder abrazar a una persona. Esta situación quizá no es tan evidente porque es algo que hacemos todo el tiempo, vuelve al movimiento fundamental para permitir desarrollarnos,
interactuar entre nosotros y poder fomentar lazos. Recordemos que el ser humano por naturaleza es una especie sociable, necesita relacionarse para poder mantener un equilibrio en su bienestar. Entonces, con este análisis y este entendimiento, podríamos ver que el movimiento va a ser fundamental para podernos desarrollar, interactuar entre nosotros y poder cumplir actividades de participación del día a día. Si tomamos en cuenta esto, podemos entender que si el movimiento, las estrategias de movimiento cambian, van a modificar la participación en las actividades, van a modificar los niveles propios de actividad física o inclusive pueden contribuir al desarrollo de síntomas, lo cual va a promover un continuo de discapacidad física y psicológica. Esto nos hace reconocer el valor que tiene el movimiento en la participación y en la salud. Este punto es importante. Cuando el movimiento se ve modificado, cuando nuestras capacidades de movernos se ven alteradas, se va a cambiar todo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Si yo no puedo moverme de cierta manera o no puedo realizar ciertos movimientos, esto de manera invariable va a promover que yo me vea limitado para poder realizar ciertas actividades. Esta limitación en ciertas actividades puede restringir mi participación y esto al final va a impactar en mí a nivel emocional, a nivel mental y a nivel cognitivo, porque no estamos preparados para no poder integrarnos a actividades que nos gustan o que son placenteras para nosotros. Esto por un lado, tenemos un impacto en la participación, tenemos un impacto en nuestro estado emocional, tenemos un impacto en nuestro estado mental y al final esto lleva a un impacto en nuestros niveles de cognición. ¿Cuántas personas no conocemos que hayan ido a consulta contigo alguna vez que te dicen que prefieren dejar de hacer cosas porque no pueden realizarlas sin una molestia o sin la aparición de dolor? Muchas de estas personas tienen limitados algunos movimientos que no les permiten desarrollar dicha actividad, que les detonan los síntomas y prefieren limitar su participación. Y esto no los hace sentir bien. Y por otro lado, si tú ya tienes una disminución de tus capacidades de movimiento, esto va a generar un mayor nivel de desacondicionamiento, un mayor impacto en la participación en tus actividades y por ende vas a hacer cada vez menos actividad física, porque la propia limitación del movimiento no te permite realizar actividad y como no te permite realizar actividad, prefieres mejor no hacerla. Y esto cierra un círculo vicioso de no me muevo, me desacondiciono, no puedo participar en algunas actividades, esto me hace sentir mal y decido tomar la decisión de no hacer actividad, lo cual me desacondiciona más, me limita más, me hace sentir peor y sigo sin moverme. Esta es la importancia y es el papel que tiene el movimiento en nuestra vida y en nuestra salud. Reconocer este papel tan importante del movimiento en nuestro día a día, en nuestra salud mental, en nuestra participación social y en nuestra salud en general, vuelve relevante poner atención al movimiento y trabajar desde el movimiento. Para poder integrar todos estos conceptos, debemos de entender el segundo punto importante del artículo, que es la salud del movimiento. Es cierto, ya vimos que el movimiento es relevante para nuestra vida en general, para nuestro desarrollo, nuestra interacción y nuestra salud. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un movimiento saludable? ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud del movimiento? Bien, la salud del movimiento se va a definir como un estado libre de lesiones o síntomas donde también los individuos o las personas tienen las opciones en los resultados del movimiento. Hace referencia a que no basta con no tener síntomas o no tener lesiones, también debe de existir una variabilidad y una libertad motriz para su uso funcional. Las personas deben de tener la libertad de elegir sus movimientos y esto se va a referir a que una persona puede realizar un movimiento, el movimiento realizado es eficiente y posee diferentes estrategias motrices para solucionar
una misma actividad y así poder cumplir sus objetivos relacionados con el entorno. ¿A qué se refiere la salud del movimiento tras esta definición? En primer lugar, que no debemos de tener síntomas o alguna lesión. En segundo lugar, que debemos de poder tener la capacidad de desarrollar la misma actividad de diferentes maneras a nivel motriz. Habla de cuántas maneras diferentes tú puedes realizar la misma actividad. El siguiente punto del que habla la salud del movimiento es que si tú tienes esta variabilidad, puedes preservar tu salud y no tienes síntomas, tienes la capacidad de elegir de qué manera vas a realizar dicha actividad o de qué manera te vas a mover para facilitar el cumplimiento del objetivo de la actividad que tú desees o de los objetivos que tienes en tu entorno. Y que esta elección de movimientos debe de ser fluida y natural, debe de ser eficiente y no forzada. Hablamos de que la salud del movimiento es podernos mover de manera libre, fluida y natural. Tres elementos que muchas personas hemos o han perdido por el estilo de vida, porque han tenido una lesión, porque se recuperaron de una lesión, pero no recuperaron sus habilidades de movimiento, porque se encuentran en un estado de fatiga o por algunos otros múltiples elementos. Estos elementos de poder elegir el movimiento, tener un movimiento libre y natural, poder tener libertad de elección y variabilidad en el movimiento, poder ser eficiente y tener distintas alternativas, nos va a ayudar a mejorar en los niveles de salud en general, en la participación y en el desarrollo. También disminuye el factor de riesgo a sufrir una lesión o algún síntomas. En general, poder tener salud en el movimiento va a mejorar la calidad de vida. Y es por esta razón que se vuelve necesario ver al sistema del movimiento como el inicio del desarrollo de síntomas y lesiones musculoesqueléticas y que existan profesionales dedicados a actuar con el objetivo de preservar o restaurar los elementos de la salud del movimiento. Estamos hablando de la necesidad de tener especialistas en el movimiento. Y ese profesional, ese especialista, deberías de ser tú, colega fisioterapeuta, por la simple razón de que el sistema del movimiento es el núcleo de nuestra identidad profesional, identidad que por alguna razón hemos perdido en el camino y con el tiempo. Como profesionales nos cuesta mucho trabajo entender a qué nos dedicamos. Y no se diga cuánto trabajo le cuesta a la sociedad entender qué es lo que hace un fisioterapeuta. Y si no me crees, bastará con que te preguntes o vayas atrás en el tiempo y analices cuántas personas te han preguntado a qué te dedicas y cuánto trabajo te cuesta explicarles cuál es tu función y que al final no entienden a qué te dedicas. ¿Por qué? Porque no tenemos clara nuestra identidad profesional. Y es que el movimiento para el fisioterapeuta tendría que ser lo mismo que el corazón es para un cardiólogo. Si nosotros vemos a nivel social o nosotros le pedimos a una persona que responda con una sola palabra después de nosotros y decimos cardiólogo, lo más probable es que ellos respondan corazón. Si yo digo neurólogo, lo más probable es que ellos respondan cerebro. Pero si yo digo fisioterapeuta, ¿qué es lo más probable que responda cualquier persona allá afuera? Quizá la respuesta no nos guste o quizá le cueste mucho trabajo encontrar una respuesta y esto se debe a que no tenemos clara la identidad. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad profesional? Nuestra identidad profesional es el movimiento. El movimiento es al fisioterapeuta como el corazón al cardiólogo. Y esto indica que el movimiento tendría que ser nuestro centro de estudio, nuestro núcleo de evaluación, diagnóstico y de tratamiento con el objetivo de restablecer los niveles de salud y que este restablecimiento de salud sea a través y por el movimiento.
Retomar estas bases es reconceptualizar nuestra profesión y recuperar nuestra identidad. Para que nosotros podamos hacer esta transición, debemos entender la diferencia entre patocinesiología y cinesiopatología. Este es el punto de partida y es la relación que hay entre el movimiento y los síntomas o el movimiento y las patologías. Por un lado, nosotros tenemos a la patocinesiología. Este modelo parte de la premisa que la lesión o el síntoma es aquello que modifica a el movimiento. De manera práctica, nosotros lo llegamos a ver cuando una persona tiene un dolor y genera una postura o un movimiento antálgico. Básicamente, este modelo nos dice que el movimiento no puede alterarse a menos que exista una lesión tisular real, ya que se basa en identificar la estructura que está dañada y que esa estructura dañada genera dolor. Este modelo, el modelo patocinesiológico, promueve etiquetas que son amplias y que son ambiguas. Y el gran problema es que este es el modelo tradicional con el que nos hemos formado y con el que hemos aprendido nuestra profesión. De este modelo nace la necesidad de identificar qué es lo que está dañado. E inclusive por eso tenemos esta confusión entre lo que es dolor y lo que es daño, porque el modelo patocinesiológico nos indica que forzosamente algo tendría que estar dañado para poder desarrollar un síntoma o para poder alterar algún movimiento o alguna posición de nuestros pacientes. Este modelo dirige a que nuestra exploración y nuestra evaluación esté basada principalmente en pruebas y test ortopédicos. Asimismo, que el tratamiento esté dirigido hacia una estructura dañada y no a una persona. Y este modelo o este pensamiento no permite que tengamos un tratamiento preciso. Esta es la razón de que existan protocolos. La razón de que existan protocolos de tratamiento allá afuera es que estamos trabajando y estamos pensando bajo el modelo patocinesiológico, porque un protocolo habla de intervenciones que están diseñadas para etiquetas. Este modelo solamente trabaja con una dimensión, la dimensión de la lesión real, la dimensión del tejido dañado. Y el problema comienza cuando existe un síntoma sin una estructura que esté dañada. Y por ende no existe una estructura que pueda explicar el origen del síntoma. Y es aquí donde los profesionales colapsamos porque al no poder justificar el síntoma, tampoco podemos tener una directriz clara de qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la salud de nuestro paciente. Y es aquí donde comenzamos a encontrar cualquier justificante real o no que nos suene medianamente razonable para darnos certidumbre o darle una certidumbre al paciente de lo que quizá tiene. Y empezamos con etiquetas muy generales: contractura, lumbalgia, distensión, contracción mantenida. Siempre queremos encontrar la fuente del problema en una estructura y una explicación estructural para este problema. ¿Qué pasaría si yo te dijera que te llega un paciente que no tiene ningún daño y que acude contigo para mejorar su salud? ¿Sabrías por dónde comenzar? ¿Sabrías por dónde evaluar? ¿O necesitarías esperar a que el paciente tenga alguna lesión para poder implementar tratamiento de fisioterapia? Esta pregunta te la dejo sobre la mesa y nos daremos cuenta que nos va a costar mucho trabajo responderla porque seguimos pensando bajo el modelo patocinesiológico, bajo la premisa de que nuestra actuación está justificada a encontrar qué es lo que está dañado. Y la realidad es que no es así, porque eso solo promueve etiquetas y promueve intervenciones poco enfocadas y poco dirigidas hacia el restablecimiento de la salud de una persona.
En el extremo contrario, nosotros vamos a encontrar al modelo cinesiopatológico y es un modelo que ve al movimiento como la causa y el tratamiento de las alteraciones musculoesqueléticas. Este modelo centra su atención en la disminución de las capacidades del tejido más que en un daño en el mismo tejido, explicando que el daño del tejido termina siendo una consecuencia de la disminución de capacidades primarias de un tejido en primer lugar. El foco de este modelo es las capacidades del tejido y nace de entender que los movimientos repetitivos, la biomecánica desventajosa y las posturas mantenidas promueven estrés tisular mayor a las capacidades del tejido, lo cual puede promover el desarrollo de síntomas o el desarrollo de una lesión. Entendiendo de esta manera que la alteración del movimiento sería en primer lugar la causa del desarrollo de un síntoma o de una patología. Es enfocarnos en cómo el tejido ha perdido capacidades o sus capacidades se han visto superadas por la carga a consecuencia de que la salud en el movimiento de una persona se ha visto deteriorada. Y este punto nos lleva a entender que si nosotros direccionamos nuestras evaluaciones a buscar alteraciones de los componentes del movimiento, podríamos entender por qué una persona se lastima o por qué una persona desarrolla síntomas. Y también vamos a poder guiar nuestras intervenciones más allá de solo una estructura. Nosotros vamos a buscar entender cuál es la causa del problema, cuál es el contexto del síntoma, decodificar el síntoma, por qué está ahí en primer lugar. Vamos a tratar de entender la tarea que ha desarrollado el problema. Vamos a poder promover intervenciones activas y sobre todo enfocarnos en este modelo nos va a permitir dar soluciones duraderas. Y es que no es lo mismo que entiendas a una persona con dolor lumbar como un dolor por un disco herniado a que entiendas a este mismo dolor lumbar como una persona que cursa con un dolor en la zona lumbar por una falla en las capacidades de un disco vertebral a consecuencia de un sobreuso de ese segmento gracias a la poca participación del movimiento de la cadera y la columna torácica durante la actividad de barrer. Misma actividad que es la que le detona los síntomas y los ha mantenido en el tiempo. Cuando nosotros cambiamos nuestra visión y en lugar de evaluar el problema de la espalda de una persona, evaluamos la actividad y el movimiento que desarrolla ese síntoma, entendemos cómo se desarrolla el problema, entendemos qué elementos utiliza para poder realizar la actividad y también vamos a entender cómo podríamos volver dicha actividad más eficiente. Podemos tener más claro qué debemos hacer para ayudar a esa persona que tenemos delante de nosotros. Piénsalo de esta manera. Si yo te derivara a estos dos pacientes, estos dos casos diferentes, ¿con cuál tendrías más información sobre el problema que debes de mejorar y sobre qué es lo que tienes que hacer para mejorarlo? ¿Lo entenderías o lo tendrías más claro con la derivación de un disco dañado o con la derivación del por qué el disco está detonando los síntomas? ¿Cuál es la actividad que la ha desarrollado y cuáles son los elementos de dicha actividad que no están participando de manera eficiente y que están promoviendo el sobreuso de este segmento articular? ¿Cuál de estos dos casos te gustaría que yo te derivara y con cuáles tendrías más herramientas para poder trabajar? Te lo dejo sobre la mesa. Piénsalo, reflexiónalo y toma tu decisión. Y no solamente qué paciente te sería más fácil atender si yo te lo derivara, sino qué tipo de pensamiento, evaluación, análisis y tratamiento
quieres hacer tú para tus pacientes? ¿Con cuál tipo de análisis podrías obtener un mejor resultado? ¿Con cuál tipo de análisis podrías tomar mejores decisiones clínicas? ¿Con un análisis patocinesiológico donde solamente tienes una estructura dañada? ¿O con un análisis cinesiopatológico donde tienes a una persona con síntomas, donde ya entendiste por qué se desarrollan los síntomas y dónde están los elementos que están promoviendo el mantenimiento de estos síntomas en el tiempo? ¿Qué tipo de terapeuta quisieras ser tú? ¿Un terapeuta patocinesiológico o un terapeuta cinesiopatológico? Ahora, ya que tenemos esta información, quizá te estás preguntando, bueno, ¿cómo puedo comenzar a trabajar y a entender desde el movimiento en mi práctica clínica? Bien, yo te tengo algunas propuestas, algunas tareas que te van a ayudar con eso, que te van a ayudar en esta transición y que te van a permitir comenzar a trabajar desde y para el movimiento. Lo primero, intenta evaluar a tu paciente lejos de la camilla y céntrate en evaluar aquello que le reproduce los síntomas. Rara vez una persona que acude con nosotros tiene síntomas cuando está acostado. Entonces, poca información te va a poder dar una evaluación que tú le realizas a alguien cuando está acostado. Si tu paciente tiene síntomas mientras realiza alguna actividad, comienza tu evaluación analizando qué está pasando en dicha actividad. Ve y observa el momento en el que le aparecen los síntomas a tu paciente. No esperes encontrar en primer lugar una lesión, un daño o una estructura lastimada. En primer lugar, ve al contexto de los síntomas, obsérvalos, analízalos y piensa por qué podrían estar apareciendo los síntomas en ese movimiento o en ese momento determinado. Si a tu paciente no le duele el tobillo cuando está acostado en una camilla, no lo evalúes acostado en una camilla. Si a tu paciente le duele el tobillo cuando sube escaleras, pues ve y observa qué pasa cuando sube las escaleras. Es el primer paso para hacer esta transición hacia el movimiento, comenzar a evaluar y entender desde el movimiento. Segunda herramienta práctica, evalúa el movimiento preferido o natural de tu paciente. Y esto va muy relacionado con el primer punto. Parte de las tareas básicas, como sentarse, pararse de una silla, caminar, correr, agacharse, saltar, poner cosas sobre un estante, etc. Actividades del día a día, actividades naturales para nuestro desarrollo. Intenta no dar instrucciones a tus pacientes de cómo se supone que debería de realizar dicho movimiento o dicha actividad. De ser posible, busca que realice la actividad sin pedírselo, evalúalo de manera implícita. ¿A qué nos referimos con esta evaluación implícita? Trata de tener elementos en tu entorno clínico donde tú le pidas que realice alguna tarea para que tú evalúes lo que hace para poder cumplir el objetivo. Por ejemplo, si tú en tu consultorio tienes estantes donde tienes, yo qué sé, material, pídele a tu paciente o ten cerca esas repisas del área donde haces tu entrevista y pídele a tu paciente que por alguna razón te pase algo de ese estante si lo que quieres ver es cómo toma cosas por encima de la cabeza, en lugar de decirle, a ver, sube los brazos. Cuando nosotros cambiamos la forma de evaluar y lo hacemos de manera implícita, permitimos a que las personas se muevan como lo hacen de manera natural. El dar una orden de sube los brazos o inclusive enseñárselo nosotros generan un cambio en el cómo procesan y realizan ese movimiento porque van a intentar o imitarte o realizarlo de la mejor manera posible fuera de lo natural. En caso de que no tengamos la habilidad de encontrar una herramienta para hacerlo de manera implícita a través de los objetivos, pues entonces simplemente pídele que realice una actividad, no que realice un movimiento, pídele que realice una actividad y observa cómo lo resuelve tu paciente. Pídele, a ver, siéntese, a ver, póngase de pie, a ver, vamos a saltar, vamos a caminar, vamos a ver, corra, a ver, agáchese y toque el piso.
Más que pedir movimientos segmentarios de doble el brazo, doble el codo, pídele actividades. Siéntese, levántese y no digas más información. Di la actividad, observa cómo lo realiza tu paciente, cómo resuelve el poder hacer esa actividad y en ese momento, en esas pruebas de evaluación de movimiento preferido natural, intenta interpretar cuál es la carga a la que se somete el cuerpo de tu paciente durante la ejecución desde una visión global. Interpreta dónde inicia el movimiento, qué zona o qué articulación de su cuerpo usa más durante todo el gesto de movimiento para cumplir el objetivo. Identifica si existe alguna dismetría en el patrón de movimiento, ya sea en un rango de movimiento o en un timing del movimiento. Observa si ocupa apoyos externos para poder cumplir el objetivo y observa la posición de inicio y la posición final del movimiento. Con esta información, lo que deberás hacer es responder si la manera en la que tu paciente realiza y resuelve ese movimiento es la manera más eficiente y económica de realizar dicho movimiento. En caso de que no sea la manera más económica, la más eficiente, deberás de preguntarte cómo podría ser más económico y más eficiente ese movimiento o ese patrón y a su vez trata de relacionar esas compensaciones con su cuadro clínico. Tenemos que agudizar mucho nuestra visión. Tendrás que poner a observarte si tu paciente se levanta de la silla, si tu paciente se levanta de la silla impulsándose con la cabeza, impulsándose con las piernas, impulsándose con el pecho, ayudándose con las manos sobre la silla o sobre las piernas para poder empujar su cuerpo y ponerse de pie. Y preguntarte si esas diferentes situaciones que yo te acabo de mencionar, ¿cuál de todas ellas es la más eficiente? No la más correcta, porque en cuestión de movimiento no hay correcto e incorrecto. Tenemos eficiente y poco eficiente, ventajoso o desventajoso. ¿A qué se refiere esto? El menor consumo de energía con la utilización de grupos musculares grandes, eso será eficiente, versus mucho consumo de energía haciendo uso tal vez de una sola articulación para poder resolver un patrón global, haciendo uso de músculos más pequeños en lugar de grupos musculares grandes que pueden promover fatiga, aumento de carga y al final del día desarrollo de síntomas. Trata de relacionar todos estos pensamientos, todas estas reflexiones con lo que le pasa a tu paciente. Por último, antes de cualquier intervención en camilla, antes de que hagas cualquier técnica pasiva para mejorar lo que le pasa a tu paciente, intenta modificar los síntomas desde el movimiento. Identifica si al volver más eficiente el patrón de movimiento que le pediste, que debe de coincidir con el patrón de movimiento con el cual sus síntomas detonan, si tú modificas este patrón y los síntomas mejoran, utiliza esa actividad, esa modificación, ese movimiento como el tratamiento. ¿Por qué? Si nosotros queremos encontrar la salud del movimiento, tenemos que saber y modificar el patrón que desarrolla síntomas para que el mismo patrón disminuya los síntomas y que reaprenda a moverse de una manera más eficiente. Y la forma en la que puede reaprender a moverse va a ser a través de la repetición y la integración de dicho movimiento o de dicho patrón. Si tú logras modificar los síntomas hacia positivo, mejorando el patrón antes de tocar a tu paciente, estás del otro lado, porque indica en primer lugar que los síntomas de tu paciente son un problema relacionado con su sistema de movimiento. En segundo lugar, que la mejora del movimiento va a resolver los síntomas a largo plazo. En tercer lugar, que si tú mejoras el patrón, vas a disminuir el factor de riesgo a una recaída o a una relesión, porque aquello que lo causó en primer lugar lo estás modificando. En caso de que
tú identifiques que no puedes modificar el patrón de movimiento porque hagas lo que hagas, al paciente le sigue doliendo, ok, es el momento entonces sí de pasar a la camilla y buscar, tanto en la evaluación como en el tratamiento, si verdaderamente existe una estructura que está lesionada, porque quizá ya no tiene que ver con una alteración del movimiento en ese momento, sino que en esta ocasión tu paciente no puede realizar la actividad o el objetivo porque realmente hay un problema estructural. Y si realmente hay un problema estructural, tendremos que facilitar ese problema estructural quizá de inicio con una intervención pasiva para después volver a evaluar el movimiento y partir del punto inicial que sería ver qué fue lo que en su momento detonó el cuadro clínico, la lesión y ahora cómo prevenir que no vuelva a suceder. Tenemos también que aprender a equilibrar la balanza entre cuando es puramente movimiento versus cuando el movimiento ya genera un problema estructural que no va a modificarse de primera instancia con el movimiento. Ahora, en el patrón de movimiento, cuando intentes tratar de primera instancia con el movimiento, recuerda que tienes muchos elementos a modificar. Posición de inicio, posición final, pedirle que haga el movimiento con otra región del cuerpo, que active de manera diferente su cuerpo, que inicie de manera diferente, que modifique el rango de movimiento, que mueva otras partes que quizá no se están moviendo. Encuentra la forma de modificar todo el patrón sin decirle qué hacer a tu paciente. Permite que el paciente descubra qué es lo que tiene que hacer para que pueda integrar el aprendizaje motriz de una mejor manera. Estas aplicaciones prácticas pueden ser el inicio para redireccionar tu práctica diaria hacia el movimiento y obtener resultados diferentes y duraderos con tus pacientes. No es fácil cambiar el enfoque de evaluación y de tratamiento de nuestros pacientes. Sin embargo, sí será más rentable a largo plazo porque vas a poder ofrecer soluciones y no solamente paliar por un rato los síntomas. Recuerda que la práctica constante va a perfeccionar la habilidad de observar e interpretar el movimiento, tanto para la evaluación como para el tratamiento, para poder definir qué ajustes vas a hacer en el patrón para mejorar la salud del movimiento de tu paciente. Sé constante en entender el cómo se mueven tus pacientes y a su vez identifica cuándo es necesario comenzar desde la camilla para facilitar este proceso. Esta transición no será fácil porque llevamos mucho tiempo trabajando desde solo la estructura y dejando de lado todos los otros elementos de una persona, dejando de lado nuestra identidad profesional. No te desesperes. Al principio quizá no veas mucho cuando estés analizando el movimiento de tu paciente, pero a medida que lo repitas te darás cuenta que cada vez eres más capaz de ver detalles en todo el movimiento para corregir desde la raíz el problema de tu paciente. Anímate a cambiar la camilla por una sala de ejercicio. Anímate a cambiar los test ortopédicos por test de movimiento y sobre todo evalúa desde la naturalidad, desde la preferencia de tu paciente, aquella actividad que le detona los síntomas. Si logramos hacer eso, vas a formar parte de los terapeutas que se enfocan en la salud del movimiento como base de su tratamiento. Y con esto y hasta aquí terminamos el resumen del artículo de esta semana. Un artículo, como lo dije al inicio, denso, interesante, reflexivo, que nos invita a modificar la forma en la que estamos trabajando allá afuera. Yo hoy te traje los elementos quizá más importantes de este estudio. Los puntos teóricos más relevantes con respecto al qué estamos haciendo y cómo lo podríamos mejorar, así como algunos consejos prácticos para que esta información la aterrices a tu día a día con pacientes, porque si queremos mejorar como profesionales no basta con tener la teoría, debemos de pasar a la acción, cambiar nuestras acciones para cambiar nuestros resultados. Espero que este artículo te haya gustado tanto como a mí y te haya abierto una probabilidad y una posibilidad nueva de ver a tus pacientes, una forma nueva de tratar a tus pacientes y que te dé una oportunidad de cambiar tus resultados. Yo te veo la siguiente semana, me escuchas la siguiente semana, por aquí en tu casa en un café con. Para mí, como siempre, es un gusto compartir con todos ustedes, poderles aportar
desde estos proyectos para un crecimiento profesional. Y te pido por favor que si estás en Spotify me regales las 5 estrellitas para que el podcast llegue a más personas y cada vez tengamos una comunidad más grande. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, comparte el material. Esto lo hago para toda la comunidad de Fisios, para que podamos seguir creciendo, siendo mejores profesionales y poder modificar y mejorar nuestros resultados. Familia, un fuerte abrazo, cuídense mucho, disfruten del material. Nos vemos en la siguiente aquí en su casa, Un Café con. Hasta luego.